¿Alguna vez te has preguntado quién toma las decisiones que influyen en la educación, la seguridad o la economía de Guatemala? Bienvenidos a La Huella Cero, el podcast donde analizamos cómo funciona nuestro país. Hoy hablaremos sobre el organismo ejecutivo y la parte del gobierno encargada en dirigir y administrar el Estado. Para comenzar nuestro tema de hoy, le daremos la palabra a Anderson Cifuentes, quien nos explicará qué es el organismo ejecutivo. Buenas tardes, licenciado Cifuentes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, licenciada Nieves, muy bien, gracias. Bueno, para empezar vamos a iniciar con el tema de qué es el organismo ejecutivo. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, el organismo ejecutivo es uno de los tres poderes del Estado, encargado de administrar el gobierno, implementar las políticas públicas y hacer cumplir las leyes aprobadas por el organismo legislativo. En Guatemala está encabezado por el presidente de la República, quien actúa como jefe de Estado y de gobierno y se apoya en ministros, secretarías y otras entidades administrativas. Y cuéntanos un poco acerca de qué es la importancia del organismo ejecutivo. Pues garantiza el funcionamiento cotidiano del Estado, gestionando recursos públicos y brindando servicios básicos a la ciudadanía, como salud, educación, seguridad e infraestructura. Asegura que las normas legales se aplican de manera efectiva, manteniendo el orden social y el Estado de Derecho. Representa al país en relaciones internacionales y coordina la política exterior. Diseña y ejecuta planes de desarrollo económico y social para mejorar la calidad de vida de la población. Bueno, ¿y qué significa ejecutar las leyes? Ejecutar las leyes implica transformar las normas aprobadas por el legislativo en acciones concretas. No se trata solo de cumplirlas, sino de crear las condiciones, estructuras y procedimientos necesarios para que su aplicación sea real y efectiva. Por ejemplo, si el legislativo aprueba una ley de educación, el ejecutivo debe asignar presupuesto, construir escuelas, contratar docentes y establecer programas para que esa norma se haga realidad en la práctica. También incluye la capacidad de sancionar a quienes incumplen las leyes, siempre dentro de los marcos legales establecidos. ¿Y cuáles son las relaciones de otros organismos? Con el organismo legislativo, el Ejecutivo presenta proyectos de ley al Legislativo para su aprobación y a su vez debe cumplir y hacer cumplir las leyes que éste aprueba. También puede vetar proyectos de ley y debe rendir cuentas de su gestión ante el Legislativo. En Guatemala, el Congreso de la República es el encargado de aprobar las leyes y supervisar la labor del Ejecutivo. Con el organismo judicial, el Ejecutivo debe acatar las sanciones y resoluciones judiciales y colaborar con el Poder Judicial para garantizar que se cumplan. A su vez, el Judicial controla la legalidad de las acciones del Ejecutivo, evitando que éste actúe fuera de los marcos legales. En Guatemala, la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales ejercen este control. Esta división de poderes busca evitar el abuso de poder y garantizar un equilibrado entre el organismo del Estado, en cumplimiento con el principio de separación de poderes consagrados de la Constitución Política de Guatemala. Muchísimas gracias, fue un gusto haberlo tenido aquí y explicarnos un poco acerca del organismo ejecutivo. Pues nada, eso sería todo, muchas gracias. Bueno, ahora tendremos a la licenciada Kenzie López que nos hablará acerca de cuáles son las funciones del presidente. Buenas tardes, ¿qué tal está, licenciada? ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me corresponde hablar sobre las funciones del presidente. El presidente cumple con las siguientes funciones. Es el jefe del Estado, que representa a la nación, es el jefe de gobierno, dirige la política general, comandante en jefe, manda las Fuerzas Armadas, representante internacional, firma tratados y acuerdos, proponer leyes, envía iniciativas al Congreso y nombra funcionarios, designa ministros y otros cargos. Bueno, ¿y cuáles son las funciones principales del presidente en Guatemala? El presidente
cumple con la función de ser el jefe del Estado en el país. También es el comandante general del Ejército de Guatemala, según la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, muchísimas gracias. Fue un honor tenerla aquí con nosotros y aprender un poco de las funciones del presidente. Gracias. Bueno, ahora tendremos a otro invitado que es el licenciado Ángel Tello, que nos hablará acerca de los vicepresidentes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias. Bueno, el día de hoy nos hablará acerca de los vicepresidentes y con base al tema le voy a ir realizando preguntas breves. Sí, con gusto. Vale. Entonces, cuéntenos, ¿qué es el vicepresidente de la República? La vicepresidencia en el cargo del organismo ejecutivo que tiene como función principal apoyar al presidente de la República en la administración del país y sustituirlo cuando sea necesario, según lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y cuáles son las funciones del vicepresidente? El vicepresidente tiene varias funciones, entre ellas apoyar al presidente en las decisiones del gobierno, participar en el Consejo de Ministros, sustituir al presidente cuando esté ausente, cumplir misiones o tareas asignadas por el presidente. ¿Y cuáles son las relaciones entre el presidente y vicepresidente? El vicepresidente trabaja junto al presidente para dirigir el gobierno y ayudar en la administración del Estado. Ambos forman parte del organismo ejecutivo y colaboran en la toma de decisiones importantes del país. ¿Y qué sucede si el presidente no puede ejercer su cargo? Si el presidente se ausenta temporalmente o no puede cumplir sus funciones, el vicepresidente asume el cargo de manera temporal o permanente, dependiendo de la situación. ¿Cuánto dura el mandato del vicepresidente? El vicepresidente tiene un periodo de 4 años, el mismo tiempo que el presidente, y ambos son elegidos en la elección general. ¿Y cómo se elige un vicepresidente en Guatemala? El vicepresidente se elige mediante voto popular junto con el presidente en las elecciones nacionales. ¿Quién es la actual vicepresidenta de Guatemala? La actual vicepresidenta de Guatemala es Karin Herrera, quien asumió el cargo en el año 2024. ¿Qué papel tiene el vicepresidente en el Consejo de Ministros? El vicepresidente participa en el Consejo de Ministros, donde se discuten y toman decisiones importantes relacionadas con el gobierno y la administración pública. ¿Puede el vicepresidente tomar decisiones sin el presidente? Generalmente el vicepresidente trabaja en coordinación con el presidente. Sin embargo, puede asumir decisiones cuando sustituye al presidente o cuando se le asignan funciones específicas. ¿Por qué es importante la vicepresidencia? La vicepresidencia es importante porque garantiza la continuidad del gobierno y apoya al presidente en la administración del país y en la toma de decisiones importantes. Bueno, muchas gracias por responder nuestras preguntas acerca de qué es el vicepresidente, cuáles son sus funciones y cómo se desarrolla en el gobierno. Fue un gusto haberlo tenido aquí y compartir con nosotros de la vicepresidencia. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Ahora tenemos a la siguiente invitada, que es la licenciada Yamilet Velasco. Buenas tardes, bienvenida, un gusto saludarla. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Muy bien. Bueno, el día de hoy la licenciada Velasco tomará un tiempo para hablarnos de qué es el Consejo de Ministros. Le voy a hacer unas preguntas acerca del tema. De acuerdo. Bueno, ¿qué es el Consejo de Ministros? El máximo organismo ejecutivo colectivo en muchos sistemas de gobierno, presidencial o parlamentario, encargado de dirigir la política general del Estado administrativo, asunto político. ¿Y quiénes lo integran? El jefe del Ejecutivo, presidente o primer ministro, los ministros encargados de cada cartera gubernamental, como Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa, etc. En algunos casos pueden incluirse funcionarios con rango de ministro o asesores especiales. Pero ¿cómo toman las decisiones importantes? Las decisiones se suelen adaptar en sesiones ordinarias o extraordinarias, donde se discuten los temas en la agenda. Generalmente se requiere la aprobación por mayoría simple. Aunque algunos materiales pueden exigir mayor calificación y participación y
deliberación de todos los miembros es fundamental para el proceso. ¿Y cuál es el papel de los decretos y estados de excepción? Decretos. Pueden emitir decretos ejecutivos o reglamentarios para el desarrollo, leyes o gestiones, asuntos de competencia del Ejecutivo, siempre dentro de los límites legales establecidos por la Constitución. Estados de excepción. En situaciones de gravedad crisis, como desastres naturales, disturbios o amenazas a la seguridad nacional. El Consejo de Ministros suele ser el órgano que aconseja al jefe del Estado sobre la declaración de estos estados y define los medios correspondientes, garantizando que se respeten los derechos fundamentales en la medida posible. Gracias por darnos su tiempo y hablar acerca de este tema aquí en este podcast. Gracias. También tenemos como invitado al licenciado Dylan Mérida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Un gusto saludarlo y que nos hablara acerca del tema de los ministerios. ¿Qué son y de dónde se encuentran trabajando? Bueno, el tiempo es suyo. Luego, primero tenemos qué son los ministerios. Un ministerio es una entidad del gobierno central encargada de administrar y dirigir una parte específica de las políticas públicas y servicios del Estado. Los ministerios están liderados por un ministro o ministra nombrado por el presidente o jefe de Estado, y su función principal es formar e implementar políticas del gobierno en su área, dirigir programas, instituciones y recursos, representar al Estado en asuntos sociales, económicos, educativos y etc. Algunos ministerios importantes y que hacen. El Ministerio de Educación se encarga de desarrollar y supervisar las políticas educativas, administra escuelas públicas, currículo, acceso a la educación y formación docente. El Ministerio de Salud define políticas de salud pública, administra hospitales, programas de vacunación y campañas de prevención. El Ministerio de Gobernación o Interior se ocupa de la seguridad ciudadana, el orden interno y la coordinación con las autoridades locales. A menudo supervisa policía, registro civil y control migratorio. El Ministerio de Finanzas o Hacienda administra el presupuesto nacional, recauda impuestos y decide cómo se gasta el dinero público, planifica la economía del país. También están los 14, ¿verdad? Ministros que se encuentran en Guatemala, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, tenemos 14 ministerios de Guatemala. Entre ellos está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se abrevia MAGA. Se encarga de las políticas agrícolas, ganaderas y producción de alimentos en el país. También está el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Administra la protección del ambiente y los recursos naturales como bosques, agua y biodiversidad. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Planifica y supervisa carreteras, infraestructura pública, transporte y vivienda. El Ministerio de Cultura y Deportes promueve la cultura guatemalteca, arte, patrimonio y el deporte en todo el país. El Ministerio de la Defensa Nacional, encargado de la defensa del territorio y la seguridad nacional. El Ministerio de Desarrollo Social diseña y aplica políticas para mejorar el bienestar social de la población. El Ministerio de Economía fomenta el desarrollo económico, comercio, industria y competitividad. El Ministerio de Educación supervisa la educación pública, currículo escolar y acceso a la educación. El Ministerio de Energía y Minas regula los recursos energéticos y las actividades mineras. El Ministerio de Finanzas Públicas, que administra el presupuesto público, impuestos y finanzas del Estado. El Ministerio de Gobernación, que mantiene el orden público, seguridad ciudadana y coordina servicios civiles. Ministerio de Relaciones Exteriores, representa a Guatemala ante otros países y maneja la política exterior. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se ocupa de la salud de la población, hospitales, prevención y promoción sanitaria. Y como último tenemos el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, que protege los derechos laborales, condiciones de trabajo y seguridad social. Muchas gracias por explicarnos acerca de los ministerios y ya sabemos qué hacen y en qué áreas se involucran. Y de nada, estamos para lo que necesiten. También tenemos en vivo a otra invitada que es la licenciada Sabdi Solís,
que nos hablará acerca de las funciones generales del organismo ejecutivo. Hola, bienvenida, ¿qué tal está? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco acerca de las funciones generales. Como primer tema tenemos funciones generales del Ejecutivo. Estas consisten en permitir y dirigir y administrar el funcionamiento del Estado, el cumplimiento de las leyes y el bienestar de la sociedad. Como segundo tema tenemos cumplir la Constitución. Es una obligación fundamental del Poder Ejecutivo, ya que la Constitución es una ley suprema que rige la organización y funcionamiento del país. Mantener el orden, que sería el tercer tema. Funciones esencial del Poder Ejecutivo, orientada a garantizar la seguridad y la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en la sociedad. Esta tarea recae principalmente en instituciones como la Policía Nacional Civil y otros cuerpos especializados. Como cuarto tema tenemos administrar el presupuesto. Consiste en planificar, ejecutar y controlar y rendir cuentas del uso de los recursos públicos para cumplir los objetivos del Estado. Los pasos son aprobación y ejecución, control y seguimiento, reivindicación de cuentas, ajustes y reaccionación, dirigir la política general. Como último paso, pues tenemos funciones primordiales del Poder Ejecutivo, que implica definir los objetivos estratégicos del Estado y orientar todas las acciones gubernamentales para alcanzarlos. Presentar al país internacionalmente, hacer valer los intereses nacionales y participar en el sistema internacional. Gracias por explicarnos las funciones que tiene y cómo se desarrolla. Fue un gusto haberla tenido aquí, licenciada Solís. Gracias por la invitación. Ya en formato digital tendremos a dos licenciadas que nos darán una información muy importante acerca del tema y complementar lo que hemos hablado. Que una será la licenciada Carolyn Lozano con el tema del Estado en excepción del organismo ejecutivo y algunos ejemplos. Respondiendo a la pregunta sobre qué sé del estado de excepción. Bueno, este es un mecanismo constitucional invocado por el organismo ejecutivo, que en estos casos o en estas situaciones serían el presidente y el Consejo de Ministros. En situaciones de crisis grave como calamidad, inseguridad o guerra, suspenden temporalmente ciertas garantías ciudadanas en busca de restablecer el orden público y proteger a la población, limitando derechos como la libertad de locomoción o reunión. Existen diferentes estados de excepción. Por ejemplo, el estado de prevención, que son medidas preventivas ante desórdenes sin suspensiones severas de garantías. Esta no necesita la aprobación del Congreso y se puede utilizar un máximo de 15 días. El estado de alarma es para situaciones de seguridad más críticas. Esta sí necesita la aprobación del Congreso. El estado de calamidad pública se utiliza por desastres naturales, epidemias o pandemias. Por ejemplo, en el 2020, por el COVID-19, tuvimos que tener este estado de calamidad pública. El estado de sitio es el más severo. Restringe derechos severamente, impone toques de queda y militariza seguridad en zonas específicas. Un ejemplo de ello sería uno de los sucesos ocurridos recientemente, donde integrantes del barrio 18 atacaron a policías, habiendo varios heridos y muertos. Aquí se necesitó un estado de sitio. El estado de guerra se utiliza ante conflictos armados internacionales. El estado de alarma no puede exceder los 30 días. El estado de calamidad pública se utiliza por un periodo de 30 días. El estado de sitio se puede utilizar por un máximo de 30 días, requiriendo ratificación del Congreso. El estado de guerra tiene una duración sujeta a la situación de conflicto. Podemos ver que cada una tiene una diferencia y pues se utiliza en diferentes circunstancias. Muchas gracias por su información y por ser parte de los invitados, licenciada Lozano.
Y luego tendremos a la licenciada Kimberly Cardona, que nos hablará acerca de las relaciones internacionales del organismo ejecutivo. Según los artículos 189 al 202 de la Constitución de Guatemala, las relaciones internacionales son una competencia central del organismo ejecutivo. El presidente define la política exterior estratégica, dirige acciones y representa al país, y somete acuerdos internacionales al Congreso para su aprobación previa a la ratificación. El Ministerio de las Relaciones Exteriores, por su parte, se encarga de la gestión operativa, negocios, tratados, representantes a Guatemala en foros internacionales. Gestiona temas migratorios, protege intereses nacionales y aplica las normativas correspondientes. Este marco normativo establece una clara división de roles que busca garantizar coherencia, equilibrio de poderes y alineación con el ordenamiento jurídico, proporcionando los cimientos necesarios para una acción internacional ordenada y responsable, aunque su efectividad práctica depende de la implementación, la coordinación entre entidades y la adaptación al contexto global. Muchas gracias también por su información y por ayudarnos a entender un poco mejor acerca del organismo ejecutivo, licenciada Cardona. Y de esta manera llegamos al final de nuestro podcast La Huella Cero. Espero que la información compartida el día de hoy les haya ayudado a comprender mejor el organismo ejecutivo en Guatemala, cómo está formado y cuál es su importancia dentro del gobierno del país. Hasta un próximo capítulo, nos vemos luego, chao.